¿Ya empiezo? Sí, empiezo, ¿no? Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda sesión respecto al sistema de abastecimiento ligado al tema de contrataciones con el Estado. Antes de iniciar con la segunda sesión, tendríamos que ver un poco un repaso sobre lo que habíamos visto en la clase anterior respecto del PAC, que es un instrumento de gestión, que todas las entidades públicas tienen que estar referidas sobre este instrumento en base al Plan Anual de Contrataciones. Aquí pues vamos a encontrar en el PAC todo ese cuadro de necesidades que las diferentes áreas usuarias tienen a convenir a hacer sus propios requerimientos. Y también vimos la clase anterior cuáles eran las características y el procedimiento para determinar un requerimiento. Si bien es cierto, hacíamos una comparación en cuanto a la normativa anterior con la normativa actual. La normativa anterior expresaba básicamente que el requerimiento eran aquellas características técnicas, especificaciones, condiciones que iban a estar reflejadas en la parte de la ejecución de contrato y de cumplimiento obligatorio por parte de los proveedores o de los contratistas en este caso. Ahora bien, con la normativa vigente tenemos que el requerimiento no solo son aquellas características, no son aquellas especificaciones técnicas, sino además se le ha adicionado un elemento importante que va de la mano también con las bases estandarizadas. ¿Empiezo no? Okay. Dice que no pueden ingresar. ¿No pueden ingresar, dice? Que se tratan de conectar.
No pueden ingresar. Shirley Mendoza ingresó. ¿Sí? Ahí es. Ya anda para allá. Pero es que aquí no se escucha. Allá se escucha. Pero está que sale el audio. Pues, No. Pon tú, Javiercito, no dejes de poner. Ya, hijito, pon tú. Ya. Empiezo de nuevo, ¿verdad? El chat, solo el chat. Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con la segunda sesión respecto al sistema de abastecimientos en virtud de la norma de contrataciones con el Estado, en referencia a todas las entidades. Quisiera, por favor, ver si me escuchan, si me dan un ok, por favor, en el chat, para tener presente. Bien. Entonces, la sesión anterior habíamos visto básicamente lo que era el plan anual de contrataciones, el requerimiento y entrando más o menos a los pasos iniciales sobre lo que es el estudio de mercado. Sin embargo, hay que hacer una pequeña remembranza de lo que vimos anteriormente. Entonces vimos que el plan anual de contrataciones era un instrumento de gestión que toda entidad pública estaba obligada a llevarlo en virtud de que tenían que tenerlo para sus cuadros de necesidades, es decir, para su planificación, su programación del año fiscal posterior. Ahora bien, también vimos el requerimiento, sus condiciones, sus requisitos, y habíamos dicho que el requerimiento es ese cuadro que cada área usuaria en cada entidad pública, en base a su necesidad, tenía que solicitarlo conjuntamente con OE, que era el órgano encargado de las contrataciones. ¿Y qué era el requerimiento? Eran las características técnicas, condiciones contractuales, y a su vez que tenían que ir de la mano con el reglamento técnico de acuerdo al objeto de la contratación, o sea, es un bien, servicio, ejecución de obra. Bien, sin embargo, hay que hacer una acotación, que con la norma anterior, esto era vasto y sobra. Solo el requerimiento basado en las características en función al principio de razonabilidad, proporcionalidad. Con la norma vigente se incluyó un nuevo elemento, una nueva situación que hay que tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque el requerimiento es tan esencial que si nosotros no establecemos bien un requerimiento, esto nos puede llevar a un futuro, a un pedido de nulidad o de repente a una nulidad por parte de algún postor o cualquier ciudadano o de oficio en cuanto al titular de la entidad o cualquier funcionario que se le haya delegado tal función. Bien, ahora, ¿y cuál es ese requisito importante que se tiene que tener en cuenta en el requerimiento? Aparte de las características, habíamos dicho que eran los requisitos de calificación, ¿ya? Entonces, el requerimiento está compuesto por características técnicas, especificaciones, término de referencia, expediente técnico, descripción objetiva. A su vez, tienen que ir de la mano con alguna regulación o reglamentos técnicos de cumplimiento obligatorio. Y por último, los requisitos de calificación. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho que el plan anual primero era un proyecto en cual todas las áreas usuarias conectaban y hacían sus cuadros de necesidades. Estos cuadros de necesidades posteriormente se iban a unir con el órgano encargado de las contrataciones, que habíamos dicho que el órgano encargado de las contrataciones era el logístico o el abastecimiento de cada entidad. Ahora bien, una vez que se hacía la consolidación de cuadro de necesidades, se proyectaba, ¿no?,
el plan anual de contrataciones. Y el plan anual de contrataciones iba a tener un efecto. ¿Y cuál era su efecto? Para su aprobación tenía que darse un evento anterior. ¿Y cuál era ese evento anterior? Que la entidad haya aprobado el presupuesto inicial de apertura. Y también habíamos dicho que el presupuesto inicial de apertura deviene de una aprobación de la Ley Nacional de Presupuesto. Entonces, todos estos elementos, todos estos instrumentos son concatenados para que de una forma u otra nosotros ya podamos aprobar el PAC. Una vez aprobada la Ley de Presupuesto Nacional, tendríamos que ver nuestra aprobación de qué? Plan en nuestro presupuesto inicial de apertura y posteriormente ya nuestra aprobación del proyecto de PAC. Bien, eso es lo que básicamente habíamos tratado en la sesión anterior y habíamos visto también el requerimiento, la importancia del requerimiento y así sucesivamente. En esta segunda, ¿sí se me escucha? Quisiera por favor que me den un ok si me están siguiendo. Bien. En esta segunda sesión vamos a continuar con actuaciones preparatorias, lógicamente. También habíamos hablado que el proceso de la contratación pública... A ver, no logro escuchar nada. A ver, un momento. No logro escuchar nada. Buenas noches. Quiero saber si es que me están escuchando. Bueno, Raúl, si me escucha. Rosa, ¿me escucha? Shirley, ¿me está escuchando? Parece que no escuchas. A ver, por favor. Muy bien. Creo que todos me escuchan. Excepto Shirley. Shirley, ¿me estás escuchando? Muy bien. A ver, Shirley, por favor, si me confirmas. María Nunura, ¿me escucha? Rosa Chamba, ¿me escucha? Sí, me escucha. Raúl, si me está escuchando. A ver si me... Shirley, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver básicamente sobre cómo se estructura el estudio de mercado. ¿Hay alguien que me está escuchando? Ya. Bien. ¿Sí se escucha? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es el estudio de mercado. ¿Bien? Bueno, sí. Sí se escucha, muy bien. Vamos a ver lo que es el estudio de mercado, que es parte fundamental para determinar nuestro valor referencial. Ahora, el estudio de mercado, ¿quién es el competente o el área o el encargado de hacer ese estudio de mercado? Es el OE, ¿ya? Como habíamos dicho en la clase anterior, es el órgano encargado de las contrataciones, es decir, el logístico, el jefe de logística, el jefe de abastecimiento de una entidad. ¿Bien? Entonces, el OE, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para determinar el valor referencial va a tener que ser un estudio de mercado. Y un estudio de mercado sistematizado de tal forma que acredite, que corrobore fehacientemente el valor que él está proponiendo para esa contratación del bien, servicio, ejecución de obra. Ahora,
¿Tiene que tener ciertas condiciones? Bueno, sí, tiene que cumplir con algunas condiciones. Si bien es cierto, la normativa vigente establece que para el estudio de mercado se deberán tener en cuenta aquellas contrataciones que se hayan hecho por entidades públicas y o privadas. Bien, creo que se está filtrando. ¿Qué se paró? ¿Se malogró? ¿Se malogró algo? Ay, me vi también. No. Bien, entonces, tenemos que para hacer el estudio del mercado y determinar el valor referencial, se tienen que tener ciertas situaciones. El OED, al momento de que tiene el requerimiento que ha sido otorgado por el área usuaria, este va a recibirlo ¿con quién? Con las especificaciones técnicas o los términos de referencia y sus respectivos requisitos de calificación. ¿Y por qué es importante ello? ¿Saben por qué es importante? Porque, por decir, si yo como entidad simplemente emito, ¿no? o envío una cotización, digo, señores, somos de la entidad X, solicitamos la cotización de la construcción de un módulo tal. Si yo no determino expresamente cuáles son las especificaciones técnicas, por decir, yo quiero de un espesor tal, de tal madera, melamina, tales condiciones, ¿no? O términos de referencia X. Y si yo tampoco pongo, si por decir, que las personas que van a elaborar o van a fabricar este módulo tengan que tener ciertas condiciones técnicas o capacidades tecnológicas o profesionales, entonces esa información que yo voy a alcanzar como cotización por parte de los proveedores no va a ser real para lo que yo quiero. Y posteriormente no puede ser un valor referencial objetivo. ¿Qué quiere decir? Si yo no le determino bien cuantificadas las cantidades, puede ser que él lo tome como algo subjetivo y diga, bueno, por este módulo yo puedo cobrar tanto, ¿no? O de repente, le doy las especificaciones técnicas o le doy los términos de referencia, le establezco los requisitos de calificación. Sin embargo, no le pongo las condiciones que puede haber contractuales. Imaginemos, yo quiero que me fabriques o me elabores tales módulos, de tales dimensiones, de tal material, y no le digo que me lo tiene que puesta en funcionamiento o que me lo instale en la institución o la entidad o que o simplemente va a ser recogido en el almacén de la entidad. Ese traslado puede involucrar un incremento en el valor referencial. Si nosotros no determinamos todos esos requisitos esenciales, va a ser difícil y puede generar problemas porque va a ir en contra de la naturaleza propia del mercado. Es decir, el valor referencial del mercado no va a ser objetivo, sino va a ser tenue, como se dice, ¿no? Y podemos tener un problema futuro. Ahora, ¿qué debe contener este estudio de mercado? Debe contener algunos criterios y metodología empleada, la que ya hemos dicho, ¿no? Ciertas situaciones, ciertos criterios que vamos a utilizar para efectos de la contratación del bien o el servicio o la ejecución de la obra. Ahora, ¿qué tenemos que verificar? Verificar que existan pluralidad de marcas o postores. Cuando hablamos de pluralidad de marcas o postores, quiere decir que en el mercado tenemos que ubicarnos. Si existen varias marcas que fabrican, producen, elaboran ciertos bienes o prestan servicios, o de repente existen postores. Imaginemos, por ejemplo, muchos de nosotros vemos que cuando una entidad tiene los programas sociales, y el programa social, por ejemplo, el comúnmente llamado vaso de leche. El vaso de leche, ¿qué es lo que representa o qué es lo que quiere? Por lo general, leche evaporada. Si nosotros nos vamos al mercado, vamos a encontrar que solo hay un proveedor, es decir, un postor. Marcas no vamos a encontrar. Diferentes marcas no, porque solo Gloria, sabemos que Gloria es el que abastece o es un contratista potencial o proveedor potencial del Estado. Entonces, tenemos una marca con diferentes postores. Oye, pero Wilson, ¿por qué diferentes postores? Si es una sola marca, es un solo fabricante. ¿Por qué? Porque hay una marca, pero esta marca tiene diferentes distribuidores. Es decir, hay una competencia entre distribuidores para poder ofertar ese producto. Entonces, ¿hay pluralidad de marcas? No, hay una sola marca. ¿Pluralidad de postores? Sí, pues hay
diferentes postores. Entonces, ese criterio tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Ahora, la posibilidad de distribuir la buena pro. Esto de distribuir la buena pro no quiere decir la condición de empates, porque hay una figura en el tema de contratación pública, es que vamos a distribuir la buena pro en caso de solución de empates. No, eso es lo que quiere decir la posibilidad de distribuir la buena pro, es cuando, por decir, una entidad requiere la contratación de un bien o requiere la prestación de un servicio y el mercado, el entorno regional, el entorno departamental o provincial, qué sé yo, no se da abasto. Por decir, imaginemos, mire, les pongo un ejemplo. Hace años en Lima, hace años su conexión a internet es inestable, dice. Bueno, hace años en Lima, el CEAPAL quiso adquirir ciertos medidores de agua. Sin embargo, haciendo el estudio de mercado, se detectó que solo habían unas cuantas empresas y que una sola empresa no se da abasto para la fabricación de estos medidores y mucho menos para proveer estos medidores. Entonces, en esa situación, se hizo un sondeo en el estudio de mercado y se dijo, oye, un proveedor no va a satisfacer toda la necesidad de nosotros, porque nosotros queremos 5 millones de medidores, en principio, y 5 millones, un solo proveedor, un solo postor, no va a poder cumplir. Entonces, ¿qué se hace? Se divide esos 5 millones, de acuerdo al mercado, por decir, uno me va a abastecer 2, otro 3, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta también la posibilidad de distribución de la buena pro en ciertos sectores. Bien. Ahora, en cuanto a las fuentes pueden ser cotizaciones o presupuestos. Las cotizaciones que se hacen comúnmente, una entidad cotiza a diferentes participantes o proveedores, ¿no?, que están ligados en este rubro a proveer al Estado, ¿no? Se le hace la invitación, se les cotiza y ellos nos remiten su cotización. ¿Para qué? Para ver en qué condiciones se encuentra el mercado en base a ese bien, a ese servicio. Quiere decir, si yo tengo una cotización y esta cotización me viene con 100, la otra con 90, la otra con 80, ¿cuál escogeríamos? De repente uno me dirá, bueno, ¿sabes qué? Cogemos la más baja, que es 80. Otro me dirá, no, escogemos la 100. Otro me dice, no, pero ¿por qué la 100? Mejor escogemos la de 90. Eso queda a criterio de la entidad. No olvidemos que una de las finalidades de la contratación pública no es solo determinar el valor más bajo, sino tiene que ser un contexto, ¿no? Que habíamos visto. La maximización, el momento oportuno, la calidad, precio. Muy bien. Entonces, cuando tengamos ese tipo de cotizaciones, lo que yo recomiendo siempre es, sacamos un promedio. Quiere decir, si tengo 100, 90 y 80, pues sumamos los 3 y lo dividimos entre 3 y sacamos un promedio. Ese promedio va a ser nuestro valor referencial. O en su defecto, tomamos como referencia el de menor precio. ¿Bien? Ahora, ¿qué otras fuentes también podemos nosotros tener en cuenta? Que son los catálogos, información en la web. Precios históricos. Precios históricos, de algunos vamos al CIACI y verificamos cuáles son los precios sobre ese bien que estamos convocando y otras entidades que han hecho ese tipo de contratación. También podemos utilizar la estructura de costos. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna consulta? Para pasar al siguiente tema, que vamos a seguir con lo mismo, lógicamente. ¿Ya? Ahora, ¿ninguna? Bien. Ahora vamos a ver lo que es el estudio de mercado. El estudio de mercado, que es la elaboración del estudio de mercado, se encuentra proscrita toda práctica que oriente la contratación hacia un proveedor o que incida de manera negativa o distorsione la competencia en el proceso de contratación o la aplicación del procedimiento de selección que corresponda. Como ya hemos dicho, tenemos que dar... Marlene, ¿no me escuchas? A ver, tengo un mensaje, Marlene. A ver si me escribe, Marlene. ¿Sí me escuchas? Ok.
Vamos a ver ahora una opinión respecto que tenemos que tener en cuenta el estudio de mercado. Bien. Esta opinión nos dice, en el estudio de mercado que determina la existencia de un proveedor único, la entidad debe aplicar los criterios y la metodología que más se ajuste al objeto de la contratación, lo cual debe estar adecuadamente sustentado a partir de las fuentes previamente identificadas que permitan identificar que en el mercado nacional solo existe un proveedor que pueda satisfacer el requerimiento de la entidad o que se cuente con un... A ver, ahí hay un mensaje. Lo que pasa es que aperturaron tarde la sesión, por eso empezamos retrasados. Ah, ok. Sí, había un pequeño problema, pero ya se pudo, gracias a Dios. No importa, vamos a seguir con la sesión. Estamos en el mismo punto donde hemos iniciado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta opinión es importante porque lo que nos dice, lo cual debe estar adecuadamente sustentado a partir de las fuentes previamente identificadas que permitan identificar que en el mercado nacional solo existe un proveedor que puede satisfacer el requerimiento de la entidad o que se cuente con un determinado proveedor que posea derechos exclusivos respecto a ello. En el marco de la normativa, el término exclusivo empleado en el literal E del artículo 27 de la ley hace referencia a un proveedor que ostenta un determinado privilegio frente a todos los demás proveedores. Esto es, el privilegio de ser el único proveedor autorizado para comercializar un determinado bien o servicio en el mercado nacional. Señores, lo que nos quiere decir es que, por decir, pueda darse el caso que cuando nosotros estamos haciendo la determinación de un valor referencial de un determinado bien o servicio, pueda tener la existencia de un solo proveedor único. Imaginemos, a ver, si nosotros somos una entidad sanitaria que necesitamos de la contratación o la compra de medicamentos y de repente hay un medicamento que es exclusivamente distribuida por un laboratorio, solo un laboratorio que se encuentra en nuestro país, imaginemos, ¿no? Bayer, por decir, ¿ya? Es el único que tiene la patente y tiene el derecho de la distribución de este medicamento en el país, en Perú. Entonces, nosotros vamos a evaluar de acuerdo a la fuente, de acuerdo a nuestro estudio de mercado que hemos hecho y verificar que efectivamente existe la condición de un solo proveedor único. Entonces, en vista que ya no hay otro proveedor, ¿no? De acuerdo a las fuentes que hemos ido, ya hemos visto precios históricos, cotizaciones, de repente enviamos cotizaciones, nadie nos cotiza, nos dice no contamos con ese medicamento, el único que tiene en el Perú la distribución de ese medicamento es tal. Muy bien, entonces después de que haber hecho todo un análisis, ¿no? Empleando los criterios, la metodología de todo el estudio de mercado, vamos a determinar, solo hay un proveedor único. Con esa situación, fundamentándolo, haciendo nuestro informe previamente que se ha ido a todas las fuentes establecidas y no se encontró, entonces allí recién podríamos tener como premisa o como la determinación que existe el proveedor único. De otra forma, no. Señores, de otra forma, no. Bien, entonces, a ver, acá hay un Jorge Guillermo, me dice monopolio. Monopolio, bueno, no entiendo con eso de monopolio. Claro, puede haber que las grandes industrias pueden monopolizar alguna situación, pero bueno, acá estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Dicha situación que se puede dar, ¿correcto? Entonces, ¿por qué les traigo esta opinión? Porque hay que tener en cuenta que la de proveedor único es uno de las causales que se encuentran sometidas cuando es una contratación directa. Y miren, una contratación directa, señores, que ya lo vamos a ver seguramente en las sesiones más adelante, pero les doy un adelanto. Una contratación directa revierte de que el proceso de la contratación pública, es decir, actuaciones preparatorias, procedimientos de selección y ejecución contractual, esta no se va a dar la segunda fase, que es la fase de selectiva, sino se hacen los actos preparatorios y la ejecución contractual. Es decir, solo me someto a hacer y a contratar directamente con un determinado proveedor.
Bien, entonces esta es una de las causales, contratación directa. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuáles son aquellas características sobre el estudio de mercado? Las características tenemos, primero, tiene que ser vamos a ver básicamente ahora sobre las características empleadas sobre el valor referencial. Bien, tenemos que el valor referencial es público. Ahora, el valor referencial puede ser reservado cuando exista un informe y aprobación por el titular, ¿no? Puede ser que el valor referencial tenga una institución, una determinación de que sea reservado cuando aquel por, vamos a seguridad nacional, por compra de material bélico, por situaciones de estructura y seguridad ciudadana, que no se requiere un informe previo para que no sea público. Solo en esas condiciones se puede dar cuando es reservado. El resto tiene que ser público. Bien, en todos los supuestos se registra en el SEACE. Claro, el valor referencial va a tener que ser registrado en el SEACE porque cuando nosotros convocamos un procedimiento que ya es en la fase de la fase selectiva, este requerimiento, esta convocatoria va a venir con un valor referencial y el valor referencial va a tener ciertas situaciones o elementos previsorios que nos va a llevar a un punto de que nosotros vamos a determinar hasta un procedimiento de selección. No les adelanto cómo se determina el procedimiento de selección, sino para que tengan una idea. La importancia del valor referencial. Entonces, este valor referencial, cuando ya lo obtenemos de manera conjunta, de manera estudiada, de haber hecho un estudio de mercado adecuado, ya nos va a servir y lo vamos a registrar en el SEACE al momento de su convocatoria. Ahora, hay que tener en cuenta mucho el tema de la antigüedad que tiene que tener un valor referencial. ¿Y por qué le digo que hay que tener en cuenta y es importante y es relevante esto al final? Porque muchas veces los procedimientos de selección que han sido convocados y no se ha tenido como premisa o no se ha previsto cierta situación, ha recaído en una nulidad. Oye, Wilson, ¿pero por qué nulidad? Sí, porque la misma norma te establece un periodo que tiene que tener este valor referencial de antigüedad para efectos de su convocatoria. Es decir, hasta antes de la convocatoria tiene que tener un periodo de antigüedad. Por ejemplo, en obras no puede ser mayor a 6 meses desde la fecha de elaboración del presupuesto. Ojo, desde la fecha de elaboración del presupuesto. No nos está diciendo desde la aprobación del expediente técnico. Muchos confunden ahí, porque la elaboración del presupuesto es antes de la aprobación del expediente técnico. La elaboración del presupuesto va incluido en el expediente técnico. Puede ser, vamos a imaginar, que si el expediente técnico fue aprobado el día 3 de enero, no, perdón, 15 de enero, y la fecha de elaboración del presupuesto fue el 26 de diciembre, hay que tener en cuenta que ya van como más de 18 días entre uno y el otro. Y pueda darse que al momento que convoquemos, tomemos como referencia la aprobación del expediente técnico y al momento de su convocatoria puede ser objeto de una observación planteada por uno de los participantes y en consecuencia pidan la nulidad porque la antigüedad de valor referencial respecto a esa obra no tiene la antigüedad requerida por norma. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Por decir, en la antigüedad para bienes y servicios, no es igual hablar de la antigüedad de obras y no es igual hablar de la antigüedad para bienes y servicios. Para bienes y servicios, nos dice la norma que no puede ser mayor a 3 meses a partir de la aprobación del expediente de contratación. Ahora son términos distintos. Para la ejecución de una obra, para contratar con un contratista va a ejecutar una obra, hablamos de un expediente técnico.
Ojo, expediente técnico que va a servir como nosotros hemos visto. Especificaciones técnicas para bienes, términos de referencia para servicios. Entonces, para la ejecución de una obra va a haber un expediente técnico. No es un expediente de contratación. El expediente de contratación, como lo hablamos en la clase anterior, es aquel de todas las actuaciones que está revestida de toda la fase de la contratación pública. Es decir, desde actuaciones preparatorias, procedimientos de selección y fase de ejecución contractual. Ahora, acá en bienes y servicios, el valor referencial no puede ser mayor a 3 meses a partir de su aprobación del expediente de contratación. Bien, una vez que se apruebe el expediente de contratación, el valor referencial no puede tener más de 90 días, en otras palabras. Debe tener 28, 27, 26, ¿ya? Si no, de lo contrario, nos puede generar un problema a futuro. ¿Hasta ahí alguna consulta? Si no, para seguir avanzando. Me escriben por el chat, por favor, para poderles absolver las inquietudes o las consultas que tengan en mente. Bien, seguimos avanzando entonces. ¿Se entiende? Muy bien. Si no, me consultan nada más, ¿ya? Por el chat. Gracias. Ahora, en bienes, para la determinación del valor referencial, vamos a ver lo siguiente. En bienes y servicios, para la determinación del valor referencial vamos a tener que, según el estudio de mercado que hemos realizado, que ya lo dijimos, ¿no? El estudio de mercado empleado de repente por las cotizaciones, por la descripción básica del bien o del servicio, por la web, por el precio histórico, por el SEACE, etc. Debe incluir todos los conceptos aplicables que afectan el valor referencial, como ya les dije, las condiciones, no solo aquellas características técnicas, porque hay que determinar bien el requerimiento, señores. ¿Por qué? Porque ahí en el requerimiento tienen que ir también las condiciones contractuales, como por decir, si es puesta en la entidad, si es en los almacenes, si de repente es, de repente poner el bien, el equipo, puesta en instalación, o qué sé yo, ¿no? Y eso incide mucho en el valor referencial, hay que tener en cuenta, ¿ya? Todos esos conceptos van a ser aplicados al momento del referencial. Es decir, tenemos que ser detallistas, un detalle minucioso de lo que va a hacer el contratista, a efectos que posterior no tengamos problemas al momento de la ejecución de contrato y se pueda resolver este contrato por alguna controversia, o que se diga, no, bueno, en la base no se estableció eso, en el requerimiento tampoco, mucho menos en el contrato. Bien, hay que tener en cuenta esas condiciones. Para la ejecución de obras, el monto de presupuesto establecido en el expediente técnico. Aquí no revierte mucho análisis. ¿Por qué? Porque el valor referencial lo vamos a sacar del expediente técnico de la ejecución de esta obra. Salvo que este expediente técnico, pues, ya sea un expediente que requiera de una actualización de precios porque viene de un año anterior o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya hemos dicho, que el presupuesto no tiene que ser mayor a 6 meses, ¿ya? A la convocatoria. Bien, el presupuesto debe estar suscrito por los consultores y los servidores que participaron en la elaboración y evaluación y aprobación. ¿Respecto de qué? Del presupuesto establecido en el expediente técnico para esa ejecución de esa obra. Ahora, en consultorías, tenemos que el área usuaria proporciona los componentes o rubros necesarios para el servicio a través de una estructura. Se hace una estructura de costo de la consultoría, de los alcances, de las condiciones, de la prestación de ese servicio que se va a llevar en cuanto a metas. Esta puede ser de repente en entregables, puede ser una prestación única o puede ser una prestación periódica. Cuando hablamos de prestación única, ya sabemos que es la presentación de un solo entregable al final de esta consultoría que se va a llevar a cabo, ¿ya? Siempre y cuando, pues, esta sea la elaboración de expediente técnico. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una consultoría de obras en supervisión de obras, esta, por ende, va a tener de acuerdo a un calendario establecido en la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque va a estar acompañado de un supervisor,
En este caso va a ser el supervisor de obras. El OEC, sobre la base de dicha información, determina el presupuesto de la consultoría. Ahora se implementa un nuevo sistema que es para tarifas, cuando nosotros no sabemos el tiempo determinado que nos llevará a cabo la ejecución de una obra. Y es importante esto. ¿Saben por qué, señores? Porque ¿qué pasaba antes? Cuando uno convocaba una obra y esta obra la proyectamos a 45 días, por ejemplo, ¿bien? Y a su vez contratábamos un supervisor. Sin embargo, en el interín, en el camino de la ejecución de la obra, por deficiencias del expediente técnico se determinaba que tenía que aplicarse un adicional. ¿Correcto? Entonces, el contratista solicitaba a la entidad la aprobación de un adicional. El informe del supervisor decía si es procedente un adicional, porque son partidas que no se habían presupuestado, no se habían determinado en el expediente técnico. En consecuencia, un adicional sirve para el cumplimiento de la finalidad del contrato. Bien, entonces, sin ese adicional no se puede continuar con la obra. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa? Ese adicional revierte de un nuevo plazo de entrega. Si era 45 y tengo que hacer un adicional a esa ejecución, por ende me iba a otorgar un plazo mayor de la entrega, ¿correcto? Entonces se alargaba de repente 15 días más, 20 días más, no sé. Pero ¿qué pasaba? Había un problema que el supervisor estaba contratado para esos 45 días. Y esos 45 días no le iban a hacer o no iban a servir en todo caso porque se había aprobado un adicional y así sucesivamente más adicionales. Y todos sabemos que para efectos de un contrato en una ejecución de obra no puede otorgarse un adicional mayor al 15% y para el tema de consultoría de obra un 25%. Sin embargo, por decir, el supervisor le podíamos dar la adicional de 25%, pero esto no alcanzaba para que haga la actividad de la empresa, la actividad de su profesional para la cual se había contratado. Entonces había un problema ahí, ¿no? Un problema de que, oye, sí, ya bueno, se alargó a 15 días más la ejecución de la obra, pero el contratista solo le podemos ampliar 5 días o 7 días más al supervisor. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? De repente a emplear otra figura jurídica que no estaba establecida en la norma. Entonces, para ello se implementaba un sistema de contratación llamado por tarifas. A medida de que se va prolongando, la obra se le va pagando al supervisor. ¿Bien? Entonces, seguimos. La determinación del valor referencial. En los procedimientos de selección, según relación de ítems, el valor referencial de conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección. Sí, claro, es correcto lo que se dice, que cuando, por decir, hablamos de relación de ítems, esta es una figura donde la entidad pública, sí, a ver, hay una consulta, perdón. Profesor, consulta, supongamos que un área usuaria requiere la contratación de un profesional para realizar un servicio X, ¿cuántos valores referenciales tiene que tener la OEC para contratar al profesional? No, bueno, el valor referencial es uno solo, ¿ya? Shirley, es uno solo el valor referencial, sino que para efectos de determinar el valor referencial, vamos a hacer un estudio de mercado. Y en ese estudio de mercado sí vamos a tener tres cotizaciones, ¿no? 4 cotizaciones, dependiendo. Podemos tener el precios históricos, bajamos del CIACE y verificamos, ¿no? En qué entidad, cuánto se pagó en esa entidad por una prestación de servicio similar o igual a la que nosotros pretendemos contratar, y así. Una cosa es valor referencial y otra cosa es estudio de mercado. Bien, Shirley, el valor referencial es único, es uno solo, que se determina en base a un estudio de mercado. Bien, muy bien, Shirley. Ahora, seguimos. Entonces, habíamos dicho que existe contrataciones por según relación de ítems. Y relación de ítems es procedimientos pequeños que hacen un conjunto de un procedimiento mayor. Imaginemos, pues, que tenemos un ítem de la contratación de un bien que esté valorizado en 100.000, otro 200.000, otro ítem 300.000. Sumado los ítems, señores, sumado los ítems, es decir,
Un ítem 1, 100.000. Un ítem 2, 200.000. Y un ítem 3, 300.000. Sumados estos ítems, ¿cuánto nos hace? Si es un bien, 600.000. Correcto. Si nosotros individualizamos cada ítem, no correspondería a una licitación pública. Sin embargo, por la sumatoria de ese ítems, ¿no? De esos valores referenciales de esos ítems, ya nos lleva a hacer una licitación pública porque es mayor a 400.000 soles. ¿Bien? Entonces, es importante la determinación de valor referencial en ítems para poder determinar el tipo de procedimiento de selección después para una convocatoria futura. ¿Ya? Entonces, el conjunto de estos ítems, la unión de todos los ítems nos puede determinar a un procedimiento. O puede ser también que los 3 ítems no lleguen a 400.000, solo determinamos una adjudicación simplificada. Eso lo vamos a tomar con mayor énfasis en la etapa de selectiva, cuando ya tenemos que tener algunos elementos básicos para poder nosotros determinar un procedimiento de selección. ¿Bien? Pero es importante también señalar que la determinación del valor referencial de cada ítem nos va a llevar como conclusión final a hacer determinar un procedimiento de selección. El órgano encargado de las contrataciones está facultado para solicitar el apoyo que requiera a dependencias o áreas de pertenencia de la entidad, las que estén obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. Sí, pues, el órgano encargado para la determinación del valor referencial y para su estudio de mercado, que es el paso primigenio para nosotros poder determinar un valor referencial, tiene que hacer ciertas averiguaciones o ciertas indagaciones. ¿Con quiénes? Con sus áreas usuarias, porque el área usuaria es el que ve el día a día, es el que va a requerir ese bien, es el que tiene el manejo del bien, es el que necesita el bien o la prestación del servicio. Y qué mejor que nadie que el área usuaria puede tener algunos criterios, algunas condiciones elementales para esa adquisición o contratación que se va a realizar. Entonces, el órgano encargado de la contratación está facultado para solicitarle cualquier información anexa, conexa, respecto del requerimiento anexado al OE, que ha sido determinado o sea enviado al OE, sí, ¿ya? Está en la facultad de solicitar, ¿ya? Y a su vez también las mismas áreas usuarias son responsables de determinarle o de alcanzarle la información que te requiera, en este caso el OEC, para que determine un eficiente valor referencial. Porque imaginemos, si el OEC, el órgano encargado de las relaciones, nos remite a nosotros un pedido, una solicitud, diciendo, quiero que por favor me determines exactamente o cuantificar exactamente qué es lo que se requiere de este equipo, porque de acuerdo al estudio de mercado que estoy haciendo, me están ofertando un equipo con estas condiciones anexas o complementarias de la que tú me has solicitado. Entonces el área usuaria dirá, qué bien, mira, sí, eso también nos favorece a nosotros porque va a ser posible que nosotros generemos o realicemos nuestra actividad con mayor certeza o con mayor premura. Muy bien. Entonces, esas pequeñas condiciones que puede solicitar el OEC tienen que ser alcanzadas por sus respectivas áreas usuarias. Bien. Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el órgano a cargo del procedimiento de selección debe hacerlo de conocimiento del órgano encargado de las contrataciones o de la dependencia encargada de la determinación del valor referencial para su opinión, y si fuera el caso, para que apruebe un nuevo valor referencial. Sí, pues como le mencionaba anteriormente, puede ser de que en el requerimiento exista unas características que de repente ya no se encuentran en el mercado. ¿Bien? O de repente son características que sí se encuentran en el mercado, pero de acuerdo al estudio de mercado no se implementaron con las condiciones inicialmente. Quiere decir, por ejemplo, yo quise la contratación de un equipo y este equipo yo solo le consigné las características técnicas, ¿no?
las condiciones primigenias que iba a cumplir el proveedor, como por ejemplo, que tenga esta capacidad, que tenga esta potencia, que tenga esta situación de desarrollo. Sin embargo, no le establecí que estos equipos tenían que ser entregados a diferentes unidades de todo el departamento o de toda la región de la que nosotros nos encontremos. Entonces, oye, un momentito, estuvo bien el requerimiento, correcto, pero faltó una condición primordial, que estos equipos tenían que ser repartidos por el mismo proveedor a diferentes ciudades, a diferentes localidades de la institución a la cual me estaba contratando. Entonces, ¿eso qué hace? Varía el valor referencial y puede ser observado por los participantes, y miren, en el procedimiento. Es decir, oiga, si bien es cierto, el valor referencial consignado para el equipo que ustedes están solicitando es el que, de buena cuenta, es un valor referencial que solo es a la entrega de la entidad. Sin embargo, estamos viendo que en sus bases se están consignando que estos equipos deben ser entregados en las diferentes unidades respecto de la entidad convocante. Por ejemplo, en la provincia o en el departamento de Lambayeque, o en el departamento de Tumbes, o en el departamento de Piura, etc. Entonces, eso genera un incremento. Y ese incremento puede ser observado por los participantes en el procedimiento de selección. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Se pone, ¿no?, de conocimiento al órgano encargado o a la dependencia encargada de la determinación del valor referencial para su opinión. De repente, en este caso hipotético, el OEC le debe decir a la usuaria, mira, área usuaria, tú no me has determinado esa condición en tu requerimiento y por ende ahí se está generando un problema en cuanto a los proveedores. Sugiero que por favor tú mediante un informe me digas cuáles son las ciudades respecto a ello y hacer el incremento en valor referencial. Ojo, ¿se puede incrementar el valor referencial? Sí. Mediante ese informe, sí. Siempre y cuando también se apruebe un nuevo valor referencial. ¿Bien? Se apruebe un nuevo valor referencial. ¿Alguna consulta? Bien, ahora vamos a hablar sobre el órgano encargado de las contrataciones, sobre una opinión que les he traído respecto al órgano encargado de las contrataciones. ¿Qué es lo que se debe realizar? Es sobre un valor referencial en una situación, en un supuesto de hecho. El órgano encargado de las contrataciones debe realizar la indagación de mercado sobre la base de especificaciones técnicas o términos de referencia en el caso de bienes y servicios o de acuerdo a los componentes o rubros que proporciona el área usuaria. Para el caso de consultoría en general, recurrir a la información existente, incluidas las contrataciones realizadas en el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. Recuerden que yo les dije que no bastaba, o sea, no se había delimitado la fuente necesariamente, con la norma anterior sí era obligatorio utilizar como mínimo 2 fuentes, por decir cotizaciones, web, catálogos, precios históricos, se hace y todo ello. Con la nueva ley no nos establece claramente, pero nosotros tomamos como referencias aquellas fuentes que tenemos, ¿no? Entonces, no solo va a estar ligado en el ámbito del privado, sino también en el ámbito público, ¿no? O sea, no solamente del público, sino también podemos obtener algunas del ámbito privado. La normativa de contratación de Estado no ha determinado qué fuentes deben emplearse y en consecuencia tampoco ha determinado el número mínimo de estas, como estoy comentando, para la realización de indagación de mercado, por lo que el órgano encargado de las contrataciones deberá decir las fuentes que empleará para determinar el valor referencial. Siempre tomando en cuenta que tal información utilizarse para tal fin deberá ser respecto de bienes y servicios que guarden similitud con requerimiento. Claro, pues, ¿no? Si yo voy a adquirir un centro de cómputo o un equipo de cómputo, yo tendría que ver de repente la capacidad, la memoria RAM, la generación, si es última generación, si es octava, séptima, sexta, qué sé yo, ¿verdad? Entonces tengo que ver la similitud del bien o de la prestación del servicio. De repente, si yo quiero el traslado de insumos químicos, tendría que ver
el tipo de vehículo que cuente con ciertas condiciones mínimas para hacer ese traslado de elementos químicos, por decir, que pueden poner en riesgo a la comunidad o a las personas. Y así sucesivamente, si yo por decir, requiero la contratación de la prestación de servicio de limpieza en mi entidad, también tengo que ver situaciones o contrataciones o prestaciones de servicio que se hayan hecho en cuanto a el servicio de limpieza. Si quiero el servicio de vigilancia, de la misma forma, tendría que ver que tengan similitud con lo que yo requiero para tomar como fuentes de mi estudio de mercado. ¿Ya? Es un estudio de mercado, señores. Bien, vamos a ver otra opinión. A ver. Nos dice, atendiendo a lo señalado, cuando un procedimiento de selección cuyo valor referencial considera el monto de la remuneración mínima vital ya se encuentra convocado, ante el incremento de esta, los participantes tienen la opción de efectuar consulta de observación a las bases con el propósito que la entidad verifique si resulta necesario realizar una actualización de valor referencial. Claro, esto básicamente se da cuando nosotros queremos hacer la prestación de un servicio y la prestación del servicio en su estructura de costo responde a ciertas determinaciones que se le va a pagar a personal que va a hacer esa prestación de servicio y ponemos como premisa el sueldo mínimo. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Convocamos hoy día y el día de mañana de la convocatoria existe un incremento del sueldo mínimo, bueno, establecido por el Estado. Entonces, ahí se nos generaría un pequeño problema, pero como en este caso el valor referencial ha sido determinado con anterioridad de que el Estado ha hecho el incremento del sueldo mínimo, entonces nos da la opción de nosotros, en pleno procedimiento de selección, poder hacer ese cambio de valor referencial y reestructurarlo adecuadamente para que efectos que no se declare desierto este procedimiento por no cumplir con el valor referencial establecido. ¿Bien? Sin embargo, si dicha etapa de procedimiento ya ha concluido, más no se ha llegado a la presentación de ofertas, en el procedimiento de responsabilidad de proveedores interesados en contratar con la entidad, realizar una oferta seria y acorde con la normativa vigente, razón por la cual, de ser necesario, deberá ponerse en conocimiento de la entidad la existencia de una norma que incrementa la remuneración mínima vital y cómo ésta incide en forma directa el costo de la prestación, situación que afectaría las ofertas económicas a presentar en el procedimiento, de forma tal que la entidad puede prever las acciones que estime pertinentes. Es lo que yo les mencionaba, ¿no? El incremento del sueldo mínimo y puede ser modificado o variado. En dicha medida, un procedimiento de selección cuyo valor referencial a considerar el monto de la remuneración mínima vital para su determinación podría verse afectado por el incremento de esta, correspondiendo que sea la propia entidad, ya sea de oficio o pedido de parte, quien lleve a cabo las acciones que estime pertinentes para el costo de la prestación no resulte perjudicial a los proveedores ni se compromete la consecución de la finalidad pública de la contratación. Esto dependiendo de la etapa en la cual se encuentre el procedimiento, valorando para ello la repercusión de cualquier revisión, además de su conveniencia en cada caso particular. Entonces, queda claro y evidenciado que mediante esta opinión, nosotros tenemos que tener en claro que para situaciones que se nos presenten respecto a la remuneración mínima vital, tendríamos que tener siempre en consideración si hay un incremento por parte del Estado y así hacer la modificación respecto a ese valor referencial que ha sido afectado a su momento en su convocatoria. ¿Bien? A ver. Quiero... La barrita, por favor. ¿Escondela? Sí, no. Sí, pero no la... A veces se iba, pero... Bien, gracias.
vamos a ver ahora sobre la organización de los procesos de la contratación. Bien. Cada entidad va a tener como responsabilidad la identificación en su reglamento de organización y funciones, llamado ROF, al OEC, ¿no? Y hemos dicho que el OEC es el órgano encargado de las contrataciones. Y que son, por lo general, los logísticos y los de abastecimientos. El OEC tiene como función la gestión administrativa de contratos que involucra. ¿Quién va a involucrar el OEC? Y muchas veces me han hecho esa consulta. Me dicen, doctor, ¿cuál es la función del OEC? ¿O qué tiene que ser el logístico? O yo como logístico, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi función? La función es la siguiente. Primero, tramitar el perfeccionamiento ¿de qué? Del contrato. Y muchas veces veo de que en muchas entidades el perfeccionamiento de un contrato es objetado por el área legal. Correcto, o sea, es entendible que muchas entidades públicas tienen un sistema operativo en cuanto a la administración pública de su entidad y que necesariamente el área legal tiene que revisarlo, tiene que revisarlo, qué sé yo, etc., etc. Sin embargo, la normativa de contrataciones ha incluido expresamente que el responsable de la tramitación del perfeccionamiento, de ver las condiciones y cumplimiento de esos requisitos para el perfeccionamiento de contratos, señores, es el órgano encargado de las contrataciones. ¿Bien? Él tiene que verificar de repente las garantías, él tiene que ver el cumplimiento de los plazos para el perfeccionamiento de contrato, que el contratista adjunte su documentación requerida para el perfeccionamiento entre los 8 días posteriores al consentimiento Buenapro, o cuando ya ha quedado consentida el otorgamiento Buenapro. ¿Bien? Entonces, ¿quién es el encargado, el responsable, el OEC, de tramitar el perfeccionamiento de contrato? Sea por una orden de compra o de servicio, o el perfeccionamiento del documento expresamente llamado contrato. ¿Bien? Ahora, otra de las preguntas también que se dice, muchas veces me preguntan, ¿quién tiene que determinar la penalidad? ¿El logístico o el tesorero? Señores, la penalidad, quien tiene que determinar la penalidad en los contratos, ¿no?, que hayan sido realizados en una entidad, tiene que ser el órgano encargado de las contrataciones. Él es el que aplicará las penalidades a esas contrataciones o a esos retrasos injustificados que han sido por parte del contratista y que ameritan, obviamente, a la aplicación de una penalidad. Ahora, otro punto igual. ¿Qué es lo que más tiene que ver también el OEC? El procedimiento de pago, en lo que corresponda. En lo que corresponda, hay que tener en cuenta que para efectos del pago se tiene que tener en cuenta, lo establece que lo vamos a ver más adelante en las sesiones cuando ya veamos la parte de ejecución contractual, que la entidad tiene unos plazos para hacer la conformidad y posteriormente hacer el pago respectivo. Entonces, quien tiene que estar en constante vigilia, como se dice, que el pago que se realice el pago y por ende no se generen intereses legales a favor del contratista por algún incumplimiento o por omisión funcional de un funcionario o servidor público, tiene que ser el OEC. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque cuando no se realizan los pagos y muchas veces los proveedores están debidamente asesorados, ingresan sus documentos y solicitan que ya se feneció, que ya venció el plazo respectivo para que se les haga el pago de los 15 días conforme establece la normativa y te ingresan los documentos para que tú les puedas consignar o bueno, ver un interés que ellos te lo están determinando, ¿ya? Hay que tener cuidado en ello. Entre otras actividades también de índole administrativo, a ver, una consulta. Julio dice, el área usuario interviene en comunicar la penalidad por demora en el servicio. Muy bien, a ver, hay que identificar, ¿correcto? Ya, Julio, vamos a identificarlo. Una cosa es la aplicación de penalidad, es decir, una cosa es cuánto yo le voy a determinar, cuánto es el costo o el total de la penalidad, y otra cosa es dónde nace
para la aplicación de la penalidad. Por ende, el único que me va a dar la conformidad de la prestación, en este caso el servicio, es el área usuaria. Y el área usuaria me informará, me dirá, señores de logística, o señores OE, o señores de abastecimiento, tengo bien informarles que el contratista tal ha incurrido en 5, 6, 7 u 8 días de penalidad, 8 días de retraso. Muy bien, de acuerdo a lo establecido el ingreso de la guía, número tal, de fecha tal, ¿no? De almacén. Él me va a determinar los días, ¿correcto? El área usuaria me dirá, tiene 1, 2, 3, 4, 5 días. Sin embargo, para efecto de calcular la aplicación de la penalidad, lo va a hacer el OE. ¿Ya me dejó entender, Julio, ahora? ¿Sí? ¿Quedó claro? El área usuaria me dirá, sí, bueno, él ha incurrido en penalidad. Bien, eso debe estar en el contrato, esa penalidad debe estar en el contrato. Muy bien, Jorge. Respecto a tu consulta, las penalidades están en el proyecto, en la proforma de contrato establecido en las bases estandarizadas. Por ende, debe estar incluido que las penalidades en el contrato van a estar incluidos aquellas penalidades por parte. Ojo que lo vamos a ver en la parte de la ejecución contractual, aquellas penalidades que van a estar suscritas como otras penalidades, como penalidades, y así sucesivamente. A ver, César Augusto me dice, profesor, en el caso de ejecución de obra, la penalidad la puede aplicar o indicar el área técnica o gerencia de desarrollo urbano. Bueno, en este caso, en las obras hay que tener en cuenta que existe un supervisor y existe un inspector o supervisor o inspector. ¿Bien, César? Entonces, ellos, de acuerdo al cuaderno de obra y a los asientos que se hagan, ¿no? Se verá si es que el contratista no ha cumplido con los plazos determinados. A efectos de ahí va a partir los días que se van a determinar o el día de penalidad que se le puede imponer a este contratista por no haber cumplido con los plazos en la ejecución de la obra. En consecuencia, después esto puede ser corroborado de repente con el área técnico o gerencia y pasarlo a logística para que él determine la penalidad respecto a ello. Bien, César, ¿quedó claro? Muy bien. Ahora, continuando. El OE, ¿qué más va a hacer? Es la supervisión de la ejecución de contrato, compete al área usuaria o al órgano al que se haya asignado tal función. Sí, pues, la supervisión de la ejecución de contrato, ¿quién es el que es el constante de supervisión y va a darnos en buena cuenta o avisorarnos lo que está sucediendo con el contrato en sí, o sea, con la ejecución de contrato, es el área usuaria, porque él es el que se le va a administrar aquellos bienes o aquella prestación de servicio o la ejecución de la obra. Como nos comentaba nuestro compañero César, ¿no? Dice el área técnica o gerencia de desarrollo urbano, pues ellos, pues es el área usuaria en todo efecto de repente para la ejecución de la obra. Sin embargo, ellos tienen también nexos o complementariamente tienen un supervisor o tienen de repente a un inspector, los cuales van a corroborar ciertas situaciones. ¿Ya? Entonces, el área usuaria es el que va a supervisar la ejecución del contrato o aquel órgano que se le asignó tal función. Y muchos me podrán decir, oye Wilson, ¿y cuál es ese órgano que de repente se le asignó tal función? Por ejemplo, les pongo ejemplo rápido, así como para no demorar. Imaginemos que yo soy jefe del área legal y yo requiero la contratación de una implementación de un software para poder vigilar o supervisar todo en la entidad, todos los ingresos de los recursos planteados a la entidad y poder llevar un control integrado. Oye, pero yo soy abogado, yo no soy informático, yo no soy ingeniero de sistemas, ¿verdad? Entonces requiero de quién. En este caso, para la determinación de este requerimiento va a querer de repente la oportuna intervención o el apoyo de informática. Entonces, si bien es cierto, yo directamente soy el área usuaria, pero respondo considero de que quien es mi apoyo directo es otra área usuaria que es informática, el que verá el requerimiento y de repente verá la ejecución de contrato porque yo desconozco alguna avería que se presente con software, yo requeriré a él y le diré,
Oye, a ver, mira, ingeniero, venga, por favor verifique, tengo este problema en el software, ¿cómo se ha querido? Ahí él hará las acotaciones o la implementación o hará el informe. Eso habla la norma cuando dice al órgano que se le haya asignado tal función. Bien. A ver, Julio nos hace una consulta. Existe una supervisión de obra que representa a la entidad y debe velar el cumplimiento del contrato. Existe una supervisión de obra que representa a la entidad. Ah, claro, exacto, pero lo que lo estaba diciendo, pues no, que en la supervisión de obra, pues representa a la entidad y debe velar por el cumplimiento del contrato. Sí, es correcto, Julio. Los servidores del OEC de la entidad, que en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, deben ser profesionales o técnicos certificados. Esto es importante que lo sepan. Según la directiva del OCE, última, para certificación de logísticos, se tiene que tener en cuenta que para que tú estés en el área logística tienes que estar certificado por el OCE, ¿ya? Y la certificación por el OCE es aquella inscripción que tú la vas a hacer mediante la página del OCE, te inscribes, te registras y el mismo OCE te programa un examen para que de tal manera que tú vayas a dar tu examen, rindas tu examen y posteriormente a la aprobación del examen en tus 4 competencias respectivamente, tú puedas ya estar certificado y puedas trabajar en una entidad en el área del órgano encargado de las contrataciones. Y es importante porque se ha abierto un abanico de posibilidades para muchos profesionales que requieren incursionar en el tema de la contratación pública, estar debidamente certificados por el OCE. Y te da una ventana abierta porque el hecho de que tú estés certificado te pone en una condición expedito para poder desempeñarte una función en el órgano, en el área logística, en el área de abastecimientos y cumplir con una función, ¿no? Entonces, sí, pues tienen que estar certificados, todos los de OEC y todos aquellos que cumplen en la fase de la contratación. Bueno, pueden ser profesionales o a su vez técnicos, ¿no? Profesionales o técnicos. No olvidemos que para ahora la certificación hay nivel básico, intermedio y avanzado. Pero por lo general, ahorita por el momento, poquísimos son los que han podido probar el avanzado a nivel nacional. Ojo, a nivel nacional. Solo también son pocos aquellos que han aprobado el nivel intermedio y relativamente regulares en el nivel básico, ¿no? Pero todavía sigue una brecha amplia, o sea, existe un montón de puestos todavía como para que puedan estar y puedan ustedes ser próximos a ser certificados. ¿Hasta ahí alguna consulta? Bien, seguimos. Respecto a la responsabilidad, tenemos de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que la vincule con la entidad sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Ahora, las entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de principios regulados en el artículo 2 de la presente ley. Conflicto de intereses, por ejemplo, se ingresó esta figura a efectos, por decir, de cuando se habla de un comité de selección. Si por decir yo tengo la condición de un conflicto de interés personal, económico, laboral, con un determinado contratista, yo puedo hacer la manifestación que tengo un conflicto de intereses y me aparto de esa situación, ¿no? Un poco para dar la transparencia al procedimiento de selección del cual estoy y también delimitando un poco la responsabilidad posterior o futura que pueda tener, ¿no? Y que se me pueda vincular con determinado contratista o proveedor. Bien. Perdón. Uy, un problema. Bien. Acá nos quedamos.
¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Ninguna? Avanzamos entonces. Ahora, vamos a ver sobre la determinación, cuáles son aquellos responsables de determinar o llevar a cabo el procedimiento de selección. Miren, a ver, acá hay una consulta antes de avanzar, por favor, la absuelvo. A ver. Profesor, ¿quién habla? César Augusto. Dice, profesor, el responsable de la OEC debe estar certificado por la OCE. Sin embargo, una municipalidad, el alcalde postula a otra municipalidad y el alcalde encargado sacó al encargado de la OEC y lo reemplazó por otro funcionario sin estar registrado, procediendo a convocar proceso para ejecución de obra. En este caso, ¿qué puede hacerse? Bueno, es complicada la situación porque puede recaer en la nulidad del procedimiento de selección en virtud de que este responsable de OEC, interinamente me imagino, ¿no? No contaba con el requisito de estar certificado por el OCE. Ahora, ahí tendríamos que ver el tema de responsabilidad, quién lo designó, ¿no? En este caso el alcalde encargado. Sin embargo, hay que tener una aclaración aquí, que hay una resolución del tribunal que dice así, bueno, que no vicia en todo caso el procedimiento, pero sí se debe determinar la responsabilidad de ese efecto que a futuro no se produzca. Ahora, esa es una causal de nulidad. Sí es posible que sea una causal de nulidad. ¿Por qué? Porque no está certificado el responsable del OEC. Bien, César. Entonces ahí hay que tener en cuenta sobre la responsabilidad que puede someterse este alcalde interino en su momento que hizo ese cambio sin tener en cuenta lo que la normativa de contrataciones así lo ha establecido. ¿No? Ojo que esa responsabilidad puede llevarse hasta responsabilidades penales, ¿no? Si vamos un poco más, si de repente se certifica que había un perjuicio económico, qué sé yo, ¿no? Si encuentra tipificado en un delito consignado en el Código Penal. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver sobre los responsables de llevar a cabo los procedimientos de selección. Aquí tenemos que es el OEC o el Comité de Selección. ¿Cuándo el OEC va a llevar o va a ser responsable de llevar a cabo procedimientos de selección o un proceso de selección? Cuando por decir es una contratación directa, solo el OEC puede llevarlo a cabo. Cuando hay comparación de precios, igual. En la subasta inversa y en la adjudicación simplificada, puede nombrarse un comité de selección o puede llevarlo también el OEC, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando es una obra y es una adjudicación simplificada, necesariamente tiene que haber un comité de selección como en la otra línea que lo vamos a ver, el comité de selección. Entonces, para efecto de llevar a cabo un procedimiento de selección, el OEC puede llevar, cuando es contratación directa, comparación de precio, subasta inversa y adjudicación simplificada. En la subasta inversa y adjudicación simplificada, esto puede ser OEC o comité de selección. Muy bien. Ahora, ¿cuándo es necesariamente que esté el comité de selección? Cuando es una licitación pública, concurso público, consultores individuales y adjudicación simplificada cuando sea esta, obras y o consultoría de obras. Entonces, tenemos dos figuras que el OEC puede llevar para ciertas situaciones y el comité para ciertas situaciones específicas de preparar. Ahora, ¿cuál es la función de estas áreas o órganos responsables? Primero, la preparación y conducción de la realización de procedimientos a su combinación. Es decir, la responsabilidad de convocarlo hasta que quede consentido el otorgamiento de buena pro. Ahora, se preparan los documentos de procedimiento, adopta decisiones y ejecuta lo necesario para desarrollar el procedimiento. Ahora, cuando habla de prepara los documentos de procedimiento, hay que entender que los procedimientos de selección en esta normativa de contrataciones establecido que son 3. El primero son las bases. El segundo, solicitud de expresión de interés. Y tercero, tenemos la solicitud de cotización. Entonces, tenemos que los documentos de procedimiento de selección serán solicitud de expresión de interés, solicitud de cotización y las bases propiamente dicho.
Bien, entonces, estos órganos encargados de llevar a cabo el procedimiento de selección son los responsables de preparar esos documentos. Ahora, no puede alterar ni modificar la información del expediente de contratación que obra en sus manos. Bien. Ahora, ¿cómo se conforma un comité de selección? Que es importante. Primero, tenemos que ver que hay dos situaciones. Hay una situación cuando se conforma un comité de selección para lo que son bienes, servicios, y hay otro para lo que son obras, consultoría de obras en general. Entonces, tenemos que tener las siguientes condiciones. Primero, cuando hablamos de una convocatoria o la adquisición de un bien o servicio, tenemos que tener presente que va a ser conformado por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Muy bien, uno de estos miembros titulares tiene que tener un conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria. Por ejemplo, si yo quiero convocar la contratación de la prestación de servicio de vigilancia, este tendrá que tener un conocimiento técnico respecto a este servicio de vigilancia que se va a realizar. Igual, si quiero la contratación de la prestación de un servicio de courier, uno de ellos tiene que tener un conocimiento técnico respecto al servicio de courier. O si de repente yo requiero la contratación de insumos, de alimentos para personas, ¿no? En un determinado programa, en una entidad, tendría que buscar a un miembro que tenga conocimiento técnico con el objeto de la convocatoria. Por ejemplo, se me viene a la mente, por decir una nutricionista o un ingeniero de industrias alimentarias, etc. Ahora, el otro miembro tiene que ser por el OE, un representante del OE, cuando estamos hablando de bienes y servicios. Y el tercer miembro puede ser cualquier miembro elegido por el titular de la entidad o al que se le haya designado tal facultad. Bien, ese es respecto a bienes y servicios. Entonces, para bienes y servicios, uno que tenga como mínimo conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria. 2, el segundo miembro tiene que corresponder o pertenecer al OE. Y el tercer miembro, que puede ser cualquier miembro en la entidad. Sin embargo, para obras cambia la situación. Para obras, como mínimo tienen que tener 2, conocimiento técnico del objeto de la convocatoria. Y un miembro, no necesariamente este miembro tiene que ser del OE, sino es un miembro que sea asignado o trabajador de la entidad y se le designa para que exista el quórum de los 3 miembros. Bien. Ahora, del comité de selección tenemos que los integrantes, sobre la actuación y la responsabilidad, los integrantes suplentes solo actúan ante la ausencia del titular. La entidad evalúa el motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar su responsabilidad. El comité está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes que la entidad, las que estén obligadas a unidarlo bajo responsabilidad. Miren, señores, ¿cómo se va a determinar la actuación de un suplente ante un titular? Imaginemos que nosotros estamos formados por 3 miembros y uno de ellos, uno del titular, se va de comisión. Y justo estamos en la etapa de integración de bases. Entonces, se va este miembro, este tercero, entonces, ¿quién lo va a suplir? Su suplente directo, ¿no? Entonces, el suplente pasa a tener la posición del titular, ¿no? Pero ¿hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo va a tener esa condición? Hasta que retorne el titular. Solo se va a actuar en el momento de su ausencia. Al momento que retorne, al momento que regrese, es el miembro titular, se incorpora automáticamente. No necesita de enviar un documento, un informe, un memorándum, un oficio, no. Se reintegra a su comité, a formar parte del quórum automáticamente. Y el suplente dejará ese espacio y se convierte otra vez en suplente. En otras palabras, el suplente solo actúa al momento de que el titular se encuentre ausente de esa situación. ¿Ya? Para la sesión o sesionar y adoptar acuerdos válidos, el quórum se da con la presencia del número total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su reemplazo con respectivo suplente, que ya lo hablamos. En cambio, los acuerdos van a ser adoptados por unanimidad o por mayoría. Puede ser 2 votaciones a 1, pueden ser las 3 votaciones a favor, ¿no? Y 0 en contra.
Sin embargo, en estas adopciones, en estos acuerdos que se toman en el comité de selección, no cabe la abstención de ninguno. O estás de acuerdo o estás en desacuerdo, pero no me puedo abstener de una votación. ¿Bien? Ahora, está de más decir que la actuación de los miembros del comité tienen que estar bajo los valores de honestidad, probidad, transparencia e imparciales al momento de ejercer la función como miembro del comité. Esto debiendo también informar en su oportunidad sobre cualquier existencia que pueda haber, conflicto de intereses y comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función pública de que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su cargo bajo responsabilidad. Y hay que tener en cuenta aquí, no cabe la renuncia por parte de un miembro del comité, no cabe, la norma ha dicho no existe renuncia. Sin embargo, yo puedo informar a la entidad que si en caso exista una posible intervención de conflictos de intereses, ya hemos dicho conflictos de intereses personales, económicos, laborales. Ojo, que no es que esté impedido, sino existe un conflicto. Entonces yo puedo solicitar, ¿sabe qué? Yo tengo un conflicto de intereses, quisiera apartarme de este procedimiento de selección en virtud de que no quiero incidir en la decisión tomada por el comité. ¿Bien? Ahora, ya hemos dicho que tienen que actuar en base a la honestidad, probidad, imparcialidad y transparencia. Vamos a ver sobre la responsabilidad, sobre las decisiones tomadas. Estas son colegiadas y autónomas. ¿Y por qué son colegiadas? Porque están formadas por 3 miembros y tienen una autonomía cada uno de decisión, ¿ya? No se requiere la ratificación de cada uno, simplemente la designación, ¿no? de la decisión tomada por cada uno de ellos. Yo decido acoger, yo decido no acoger, yo decido estar conforme, yo decido no estar conforme, etc. La actuación ya le hemos hablado, que tiene que ser base de honestidad, probidad, transparencia, imparcialidad. Deben de informar en su momento conflicto de intereses, exactamente, conflicto de intereses de ser el caso, personales, económicos, laborales, etc. Y comunicar cualquier acto de corrupción que se pueda dar durante el procedimiento de selección, que es importantísimo que lo hagan de conocimiento, ¿ya? Ahora, también hay que tener otras consideraciones, que la designación es irrenunciable, como ya lo hemos dicho, salvo aquellos conflictos de intereses que pongo de manifiesto en la entidad para que no se vea de una forma u otra agredida en el momento de decidir por la determinación o elección de un determinado proveedor. Pueden ser también removidos por caso fortuito, fuerza mayor, o cesen el servicio, dejó de trabajar la entidad, estos pueden ser removidos del comité, o por un conflicto de intereses, u otra situación que sea debidamente justificada. Ya lo hemos dicho, los suplentes solo van a actuar ante ausencia del titular. ¿Hasta ahí alguna consulta? Hasta ahí porque ya vamos terminando básicamente. Bien, no hay consulta. Entonces, tenemos aquí, les he traído esta opinión, la 065, que es importante que la tengamos en cuenta, señores. Nos dice, el comité de selección como órgano competente dentro del procedimiento está facultado para observar el valor estimado o, de ser el caso, solicitar información adicional que se requiera para esclarecer cualquier incertidumbre que pueda tener respecto al expediente de contratación, con el fin de que se formule correctamente el documento de procedimiento de selección, precisándose que la actualización del valor estimado solo puede efectuarse hasta antes de la convocatoria del procedimiento de selección. Sí, pues lo que también le da opción al comité de selección, porque él dice que va a llevar a cabo el procedimiento de selección, de repente tener en cuenta que el valor referencial que se ha determinado mediante la entidad no corresponda o tenga una duda respecto a ese valor referencial y que se tomen las debidas pertinencias antes de que sea convocado, ¿no? El comité de selección puede decir al OEC, decir, bueno, mira, ¿sabes qué, OEC? Parece que el valor referencial establecido en su momento ha tenido una variación de acuerdo a la naturaleza propia del mercado.
Bien. Y por último tenemos esta opinión, donde dice, el quórum para el funcionamiento del comité de selección puede darse en principio con la asistencia física de todos sus miembros. No obstante ello, las entidades pueden utilizar la tecnología de la comunicación en lo que concierne a las actuaciones del comité de selección, siempre y cuando la naturaleza de las etapas o actos hagan viable que estas puedan ser empleadas, adoptándose los mecanismos que otorguen validez legal a las manifestaciones de voluntad realizadas por los miembros del comité, verificando que hayan contado o cuenten con la información necesaria, documentos para que tomen decisiones. Esta es una nueva vista que nos da la Dirección Técnica Normativa del OCE, de decir, bueno, mira, en caso, imaginemos que seamos los 3 miembros del comité y uno de ellos salió de comisión, se fue. Sin embargo, quiere participar de ese acto que se lleva a cabo, de repente integración de base, de repente solución de conflictos de observación, de repente un acto también de evaluación y calificación de ofertas. Entonces dice, miren, ¿sabe qué? Yo me encuentro en comisión, pero sin embargo vamos a utilizar el Skype, ¿no? O de repente videollamada, que ahora está de moda y es muy comúnmente utilizable. Entonces, mediante un videollamada, él puede participar. Sin embargo, tiene que tener una condición, que toda la información en la cual están los otros 2 miembros en el sitio, ¿no? En el sitio donde él no se encuentra físicamente, él debe también tener esa información, de repente escaneada, de repente por fotografías, qué sé yo, ¿no? Entonces, se da la posibilidad, se abre una ventana que uno de los miembros puede utilizar la tecnología, ¿no? Y formar el quórum que se requiere, siempre y cuando éste cuente con la debida información. Bueno, señores, con esto hemos culminado esta segunda sesión, esperando verlos la próxima semana para ahondar con la sección número 3 y en consecuencia poder terminar, ir avanzando con el módulo respectivo. ¿Hay alguna consulta antes de retirarnos? ¿Ninguna? ¿Les quedó claro? Bueno, me despido, señores, entonces.